Iglesia Tierra Deseable, qué bendición que estés conectado en este momento, en este video. Esta es una gran bendición no solamente para nosotros, sino sé que para tu vida este es el mejor momento de nuestro día y qué mejor que empezar con este tiempo que entregándole esta oración y este tiempo al Señor. Hoy, Señor, queremos bendecirte, queremos darte las gracias, darte la honra, darte la gloria, Señor. Solamente a ti, Dios, tú eres el único que la merece, Señor, y por quien estamos en este lugar, Señor, por quien podemos vivir cada día, Señor, entendiendo que tenemos un propósito, por quien podemos sonreír, por quien podemos seguir, Señor, teniendo fe, papá, en que las cosas pueden mejorar, Señor, si estamos tomados de tu mano. Gracias, Dios, porque en ti, Señor, podemos descansar. Dice la palabra, Señor, en los Salmos, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado, Dios. Y esto, Señor, lo recitaban en un momento muy difícil, Dios, y sabemos que aunque pasemos por momentos difíciles, que aunque pasáramos por valle y sombra, Señor, porque a pesar de que pasáramos por cualquier lugar, Señor, y cualquier circunstancia, tú estás con nosotros, podemos confiar, Señor, podemos tener esa tranquilidad. Hoy, Dios, también queremos entregarte, papá, esas peticiones que están en nuestro corazón, Señor. Hoy particularmente quiero entregarte, Señor, la juventud, papá. Quiero entregarte este mundo, Señor, que está tan permeado de tantas cosas, Señor, de tanta maldad. Hoy le dicen malo a lo bueno, Señor, pero le dicen bueno a lo malo. Y es triste, Señor, ver cómo la humanidad, Señor, se deteriora, Señor, por nuestros propios pecados, Dios. Pero hoy queremos entregártela, Señor. Queremos pedirte que tengas misericordia, Señor, de los jóvenes, Señor, de nuestro país, Dios, pero también de todo el mundo, Señor. Estamos expuestos, Señor, a una cantidad de pensamientos que todo el tiempo quieren atacar, pero sabemos, Dios, que tu palabra tiene más poder. Y hoy queremos pedirte, Señor, que cuides, Señor, tanto a la juventud que ya te ha conocido, a aquellos jóvenes, Señor, que hacemos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, para que nos mantengas firmes, Señor, en ti, para que no tropecemos, Señor, para que no caigamos, Señor, otra vez en esas cosas que el mundo nos ofrece, sino que permanezcamos, Señor, en esa libertad que viene, Señor, de ti. Pero también queremos pedirte, papá, misericordia por todos ellos que no te conocen. Sé utilizándonos, Dios, a cada uno de nosotros como tu iglesia, papá, para llevar tu palabra, Señor, para ser discípulos en las naciones, Dios. Hoy, a pesar de todas las cosas, Señor, que están pasando, sabemos que tu palabra tiene poder, Dios, que tu espíritu, Señor, es el que mueve corazones, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra basta, que tu palabra es suficiente, que el toque que solamente tú puedes dar, Señor, es más que suficiente, Señor, para transformar las vidas, Señor, de cada persona. Te las entregamos, Señor, te las entregamos para que seas tú, Señor, trayendo a cada una de esas personas que ha de ser salva, Señor, que pongas ese corazón, Señor, y conviertas los corazones de piedra a corazones de carne, Señor. Que este mundo, Señor, que está tan corrompido, papá, por las cosas malas, pueda entender, Señor, tal vez no todos, pero sí muchas personas puedan entender que solamente en ti, Señor, está nuestra salvación, que solamente en ti está el futuro de nuestra vida, Señor, y no solamente acá en la tierra, sino también, Señor, por toda la eternidad, papá. Tú eres eterno, Señor, tu palabra es eterna, todo lo que viene de ti es eterno, Señor. Y queremos, papá, seguir llevando ese evangelio, Dios. Seguir siendo tus instrumentos, papá, para que más personas, Señor, te conozcan y puedan experimentar, Señor, eso que tú ya nos has permitido vivir a nosotros. Una vida en plenitud, una vida llena de amor, de gozo, de paz, Señor, lleno de ese fruto de tu Espíritu Santo, lleno de la alegría, Señor, y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente gracias a ti, Señor. Gracias por amarnos tanto y por bendecir nuestra vida, y queremos pedirte que sigas hablando y transformando nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Y ahora, iglesia, quiero invitarte que con ese corazón dispuesto adores y alabes al Señor con todo lo que eres.
palmas. Ese instrumento precioso que el Señor nos dio. Vamos. Decimos: poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres a las tinieblas, Cristo exaltado está. ¿Habrá algún corazón adorador del Señor en esta mañana aquí? Y si lo hay, que dé un fuerte grito de júbilo. Aleluya, exaltado sea, Señor. Decimos: increíble, invencible, díselo. Y Dios, solo tú, dile al Señor: increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Seguimos con nuestras palmas, vamos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Bueno, iglesia, ahora llegó el momento para que podamos aprender más de eso que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante fuerte para nosotros. Y quiero empezar dándote como un ejemplo, como que imaginemos eso que a veces puede pasar en nuestra vida o alguna vez ha pasado en nuestra casa. Y es cuando un papá se enoja con su hijo. Cuando el hijo comete algo, hace algo que le molesta a su papá y le provoca enojo, le provoca ira. ¿Qué puede pasar cuando un papá se enoja con su hijo? El papá puede corregirlo, tal vez en su época pegarle el chancletazo, que es algo que posiblemente hoy día no pasaría, no sabemos, o algún castigo, por ejemplo, quitarle el internet, quitarle el celular, prohibirle juegos, etc. Pero ¿qué pasa cuando Dios es el que nos dice a nosotros: me han provocado ira?
yo siento que eso es algo que debe producir miedo, que no puede ser como lo mismo que pasa cuando un niño le causa ira a su papá, sino que estamos hablando de Dios, del Dios supremo. Es un Dios de amor, pero la palabra dice que es fuego consumidor. Y bueno, si Dios nos ha reconfortado a través de su palabra, hoy es un día en el que nos va a confrontar y va a alertarnos sobre algo que tal vez podría estar pasando en nuestra vida. Así que el título de la palabra del día de hoy es Me han provocado a ira. Y todo lo que vamos a hablar hoy se encuentra en Segunda de Reyes, del capítulo 21 al capítulo 23 principalmente. Si puedes leerlos completos, perfecto, sería muy bueno para que puedas entender con mayor profundidad la palabra, pero a lo largo de la palabra de hoy vamos a estar hablando de todo lo que nos dice la Biblia. Y vamos a empezar teniendo presente lo que fue la época de Israel. Hubo una época en la que el rey David fue rey de todo Israel, pero unos años posteriores a su muerte, cuando llegó el reinado de Salomón, empezó a haber una división y el pueblo de Israel se dividió en dos. Entonces quedó el reino de Judá por una parte y el reino de Israel por otra. Y cada una empezó a tener sus propios reyes. En Judá hubo 20 reyes a lo largo de alrededor de 322 años, que fue entre el año 928 a.C. y el año 606, 300 años, un poquito más. Pero algo que es interesante, pero es triste, es que de estos 20 reyes solamente 4 dice la palabra que fueron buenos reyes, que fueron reyes que intentaron cumplir la voluntad de Dios. Los otros 16 reyes no. La Biblia dice literalmente que apartaron su camino de él. Y en Segunda de Reyes capítulo 21 la palabra nos habla sobre Manasés. Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo Judá y eso causó la ira de Dios. Y en Segunda de Reyes 21 de los versículos 10 al 15 dice lo siguiente. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo: Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Versículo 13 dice: Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acá. Y limpiaré a Jehová como se limpia un plato que se friega y se vuelca boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Jehová mostró ese enojo que tenía por lo que estaba pasando en su pueblo. Cuando un rey hacía lo malo ante los ojos de Dios, no solamente lo hacía el rey, todo el pueblo seguía la costumbre del rey, no era un pueblo autónomo, era un pueblo dependiente. Y fue un pueblo que quedó subyugado a la idolatría, por gusto propio, por decisión propia. Así que tenemos esto, que de los 20 reyes, solamente 4 fueron buenos. Entre esos están Ezequías, Josías, Asa y Josafat. Pero íbamos a hablar de Josías. Justamente los siguientes capítulos hablan de Josías como un rey que buscó cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hizo diferencia en el reinado de Josías? Para empezar, debemos entender que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y uno dice, ¿cómo puede un niño prácticamente empezar a reinar toda una nación? Pero a pesar de su corta edad, Josías fue un niño que se convirtió en un joven apasionado por Dios y dispuesto a hacer su voluntad. Y eso es lo que es el reinado de Josías, el cual duró 32 años. Él siguió los pasos de su ascendiente, por así decirlo, el rey David, pero él no tenía todo el conocimiento, él solo quería cumplir la voluntad de Dios. Pero llega un día en el que conoce sobre el libro de la ley del pacto de Dios que tenía con su pueblo.
Y dice lo siguiente, esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22, voy a leer del versículo 11 al 13. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, estaba muy triste. Y dice el versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Cor, hijo de Micaís, y al escriba Safán, diciendo, versículo 13, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá. Él no se concentró solo en él, se concentró en todos, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y esto es muy importante, lo que pasó con el rey Josías fue muy importante, porque para que tú sepas que estás pecando, necesitas tener una base, necesitas tener un conocimiento previo. Y es por esto la importancia de la palabra de Dios, no solamente para salvación, sino también para entender de qué hemos sido librados, de qué éramos condenados, de qué es condenada la humanidad. Y es de ese pecado. La palabra nos da la base y el pueblo de Israel estaba pecando, estaba defraudando y rompiendo con ese pacto que había hecho con Jehová. Entonces, esta muestra y esta manera en la que Josías expresó delante de las palabras del libro de la ley fueron palabras que llegaron al corazón de Dios. Y dice en los versículos 18 al 20, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, dice la palabra, yo te he oído. Jehová le dijo a Josías, yo te he oído. ¿Y qué pasó con esto? Que gracias al corazón de Josías, Josías no vivió ese castigo que vendría sobre Judá. Pero eso no quitó el castigo, Dios ya lo había prometido y posteriormente en el último reinado de los reyes de Judá pasó lo que tenía que pasar. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Tenemos a un pueblo que inició y tuvo muchos años en los que se mantuvo en idolatría, pero llega un rey que quiere cumplir la voluntad de Dios y en el momento en el que conoce de la palabra se da cuenta de cómo estaban defraudando ese compromiso que tenían con Dios. Entonces pasa algo con Josías y con el pueblo. Josías no se conforma simplemente con saber qué fue lo que pasó, sino que él vuelve y hace un nuevo pacto con Dios, pero no solamente él, sino como les decía antes, todo el pueblo suele seguir la tendencia del rey. Así que todo el pueblo nuevamente pactó con Dios. Y nosotros debemos buscar, iglesia, el darnos cuenta de qué cosas en nuestra vida están erróneas, en qué cosas estamos dando mal los pasos y buscar volver esa relación con Dios, no quedarnos ahí. El diablo muchas veces y nuestro entorno muchas veces nos hace sentir que no merecemos estar en la presencia de Dios, que Dios nos odia o nos abomina o que no podemos acercarnos a Él, y esto no es cierto. Josías se dio cuenta de lo que estaba pasando y aquí es donde entra la reforma de Josías. Esta reforma fue muy fuerte y está en Segunda de Reyes 23, los versículos 4 al 27, si quieres leerlo en la palabra. ¿Qué pasa básicamente? Son tumbadas una gran cantidad de estatuas, artefactos son demolidos, saca fuera sacerdotes idólatras, incluso muchas personas que cometían esas idolatrías fueron sacrificados, murieron por causa de esto. Por acá quiero hablarte sobre 4 principales dioses paganos a los que Israel por mucho tiempo estuvo adorando y que estos fueron demolidos y sacados por el reinado de Josías. Estos son Baal, Acera, Quemos y Milcom. Y más o menos esto es lo que cada uno de estos dioses implica. Baal es el dios del sol. Es benefactor, pero también es destructor para esos pueblos, ¿no? Pero hay algo que es muy fuerte y es que para ellos era considerado el Hijo de Dios. Algo así como para lo que nosotros es Jesús.
nadie más y nada menos que Jesús. Ahora, Acera era considerada una diosa femenina de la fertilidad, del amor sexual, pero también era considerada la madre de dioses. Básicamente como esa deidad suprema que mantenía todo esto. ¿Quién era Quemos? Era un dios de la guerra y de la victoria. Y Milcom a un dios al que ellos le atribuían el nombre que significaba rey, señor, amo. Todos estos dioses cumplen con características que primero solamente le corresponden a nuestro Dios, al Dios de Israel, pero había algo muy fuerte también, y es que para la mayoría de estos dioses se tenían que hacer sacrificios de niños vivos. Y en algunas secciones de la palabra, Dios les dice, no entreguen su descendencia al dios Milcom, no entreguen a sus hijos, no los sacrifiquen, porque estos dioses no son los dioses reales. Ahora, ¿por qué hay tanta insistencia con el tema de la idolatría? Isaías 44 nos muestra cómo realmente es esa realidad que nosotros debemos entender, esa verdad que viene de Dios. Y dice el versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Nuestro Dios nos muestra cómo confirmar que Él es el verdadero Dios, que Él es el único Dios que merece la adoración. Desde la antigüedad nos lo ha mostrado. Por Él viene toda la existencia, por Él está nuestro presente, por Él está nuestro futuro, y aún así muchas veces dejamos rendirnos ante la idolatría. Iglesia, ¿qué pasa con nosotros a veces cuando no entendemos estas cosas? Dice el versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y continúa en el versículo 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Muchas veces, iglesia, nosotros creamos nuestros propios ídolos. ¿Cuántas personas de nosotros no hemos construido a lo largo de muchos años una carrera profesional y pensamos que nuestra felicidad depende de esa carrera? ¿Cuántos hemos estado esperando por ese ascenso y hemos estado años en este trabajo y pensamos que si este trabajo se nos va al piso, se nos va toda nuestra vida y perdemos todo? ¿O hemos logrado concluir con esa familia bella, pero si nuestra esposa muere, nuestro esposo muere, nuestros hijos mueren, también morimos nosotros? A veces nosotros construimos nuestra idolatría, pero el Señor nos dice en su palabra, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No lo he creado yo? Hoy, iglesia, la invitación es a que te preguntes, ¿hay algún Baal en mi vida? ¿Me he construido dioses y les doy crédito por mi bienestar, por mi bien? Tal vez tú crees en Dios y vienes los domingos a la iglesia, pero a lo largo de tu semana estás dándole lugar a todo menos a Dios, cuando Dios debe ser tu primer lugar. Y solamente hay dos cosas que puedes hacer si estás en idolatría. O puedes aniquilar eso o puedes repararlo. Si ese trabajo te está robando el tiempo que solamente Dios merece, puedes organizar tu vida y organizar tu tiempo y dejar de darle todo ese tiempo a tu trabajo y empezar a dárselo a Dios, o tu carrera o tu familia. Puedes reconocer que ellos no pueden tener el primer lugar, pero si no logras hacer eso, iglesia, si no es posible hacerlo de esa manera, tal vez sea mejor dejarlo a un lado. Tal vez esa relación que es tóxica, que te está alejando de la iglesia, te está alejando de Dios, sea mejor terminar con ella que continuarlo hacia tal vez un matrimonio. Si algo no puedes repararlo, es mejor aniquilarlo, como lo hizo Josías con el pueblo de Israel. Pero ten presente, iglesia, que si tú no lo haces, tal vez Dios lo haga por ti. Tal vez Dios te saque de ese trabajo que tanto has luchado por tener, o termine con esa carrera que llevas años construyendo, o esa relación
¿Por qué? Porque Él te ama. Pero ¿qué pasa si Dios no lo hace, pero tú tampoco lo haces? Es hora de que te preguntes si realmente tienes la salvación, si realmente has nacido de nuevo y si Dios realmente tiene ese lugar que solamente Él merece en tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para terminar este tiempo y entregárselo a Dios. Hoy, Dios, tú nos has hablado una palabra contundente, una palabra fuerte pero necesaria, Señor. Perdónanos si hemos caído en idolatría. Perdónanos, Dios, si hemos dado primer lugar a cosas que no lo merecen, Dios. Y si ese es nuestro caso, Señor, ayúdanos a organizar nuestra vida, pero si es necesario, Señor, a sacarlo para entregarte el primer lugar. Porque sabemos, Señor, que tú al que amas corriges y al que es tu hijo lo disciplinas, Dios. Y hoy queremos hacerlo, Señor, entendiendo que tú nos has hablado a través de tu palabra, pero que, papá, si no lo hacemos por nuestra propia cuenta, tú lo hagas por nosotros, Dios, y nos ayudes a ser más conscientes, Señor, de cuál es tu lugar en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.